¿Qué tal? Hoy vamos a desglosar un tema que es súper importante para el ENARM, el diagnóstico prenatal de síndrome de Down. Para no fallar ninguna pregunta, nos vamos a basar, pero así, estrictamente en la guía de práctica clínica oficial. Vamos a ver cada punto clave para que quede todo clarísimo. Miren, esta es la ruta que vamos a seguir, bien estructurada. Primero, los fundamentos. De ahí pasamos a los factores de riesgo, que siempre preguntan. Luego, el tamizaje, primero y segundo trimestre. Después, la gran diferencia con el diagnóstico definitivo. Y para amarrar todo, cerramos con las perlas y los errores típicos. Bueno, pues empecemos por el principio, como debe ser. La guía de práctica clínica nos da una base, una definición muy concreta que es nuestro punto de partida para todo lo demás. Ok, esta es la definición oficial, la de la GPC. Es una cromosomopatía que afecta al cromosoma 21. El punto crucial aquí, lo que no se nos puede olvidar, es que hablamos de la trisomía 21, y que la caracteriza, pues múltiples rasgos dismórficos y discapacidad intelectual. Así de simple, directo y fácil de recordar. Ahora, vamos a la genética, a los tipos. Fíjense bien en los números. El 95%, o sea, la gran mayoría de los casos, es por una trisomía regular. Este es un dato clave, pregunta de examen. La translocación y el mosaicismo son mucho menos comunes, pero hay que saber que existen y sus porcentajes. La mayoría de las veces será una trisomía 21 regular. Pasemos ahora a una de las partes que más les gusta preguntar en el examen, los factores de riesgo. La GPC es muy específica sobre cuáles son y cuáles debemos buscar en un caso clínico. Aquí está la lista. A ver, el más famoso y el más importante es la edad materna mayor a 35 años. Pero ojo, no es el único. También cuenta la edad paterna, si ya hubo un hijo con alguna cromosomopatía, si los padres son portadores de translocaciones o si en el ultrasonido se ve algún defecto estructural. Cada uno de estos va sumando al riesgo. Ok, la GPC nos dice que la edad materna es clave, pero para que este dato de verdad se nos quede grabado, vamos a ver la magnitud de ese riesgo. ¿Qué tanto cambia en realidad? Miren, a los 15 años el riesgo es bastante bajo. 1 en más de 1.500 embarazos. Este es nuestro punto de partida, para que nos hagamos una idea. Y aquí está el cambio brutal. A los 50 años, el riesgo se dispara a 1 en 25. Esta comparación es una perla visual que nos ayuda a entender por qué la edad materna es el factor de riesgo número 1. Y por mucho. Muy bien, entremos de lleno al algoritmo. Primera parada, el tamizaje del primer trimestre. Y aquí la palabra clave es probabilidad. No estamos buscando un diagnóstico, estamos calculando un riesgo. A ver, esto es fundamental que quede clarísimo. Tamizaje es sinónimo de probabilidad. Es como un filtro. Nos ayuda a identificar a las pacientes que tienen un riesgo más alto y que podrían necesitar otras pruebas. Confundir tamizaje con diagnóstico es de verdad uno de los errores más graves y comunes. Esta tabla es el corazón del tamizaje. En el primer trimestre, fíjense, combinamos cosas que vemos en el ultrasonido como la translucencia nucal y el hueso nasal con marcadores en sangre, la PAPA que suele estar baja y la fracción beta libre del HCG que suele estar elevada. Juntos, estos dos marcadores en sangre forman el famoso dúo test. El segundo trimestre tiene los suyos, que ahorita vemos. Y aquí va un detallito, un dato fino que menciona la GPC. En un mundo ideal, para tener la máxima precisión, estos dos marcadores se tomarían en semanas diferentes. Pero seamos prácticos. En la vida real, se hacen juntos, más o menos en la semana 12, para que la paciente no tenga que dar tantas vueltas. Conocer esta diferencia demuestra un dominio superior del tema. Bueno, ¿y qué pasa si una paciente llega tarde a su control? O si se necesita otro filtro. Pues para eso está el tamizaje del segundo trimestre. En el segundo trimestre los marcadores del ultrasonido cambian. Ojo, aquí ya no buscamos la translucencia, ahora medimos el pliegue nucal. Y además buscamos otros hallazgos, los llamados marcadores blandos, como un foco ecogénico en el corazón, que el fémur o el húmero estén cortos o el intestino hiperecogénico. Todos estos, en conjunto, nos ajustan el riesgo que ya calculamos. Listo, ya calculamos el riesgo. Ya tenemos una probabilidad. Pero, ¿cómo llegamos a la certeza? Esta es la distinción más importante de todo el tema, la que hay que dominar sí o sí. Miren esta comparación, es súper clara. Tamizaje te da una probabilidad, no es invasivo y tiene un riesgo bajísimo. El diagnóstico, por otro lado, te da certeza, es invasivo y aunque pequeño, conlleva un riesgo real de pérdida del embarazo. Nunca son lo mismo. El tamizaje nos dice quizás, el diagnóstico nos dice sí o no. Y esta es la frase de oro de la GPC, la que hay que grabarse a fuego.
No hay diagnóstico de síndrome de Down sin un estudio citogenético. Punto. Ni el ultrasonido ni los marcadores en sangre, por más alterados que salgan, son un diagnóstico. Solamente el cariotipo lo es. Entonces, el punto es este. A una paciente con un tamizaje de alto riesgo se le debe ofrecer una prueba invasiva, ya sea una biopsia de vellosidades coriónicas o una amniocentesis. Y algo fundamental que dice la GPC es que hay que darle toda la información, asesorarla bien y al final, la decisión de hacerse la prueba o no es siempre de la paciente. Muy bien, vamos a la parte final. Vamos a resumir todo esto en los puntos de mayor rendimiento para el examen. La síntesis para asegurar esas preguntas. Primera perla, primer dato clave para memorizar, la tasa de detección. El tamizaje combinado del primer trimestre es súper bueno, es muy eficaz. Identifica a más del 95% de los fetos con síndrome de Down. Este número es pregunta de examen, seguro. Y repetimos el error más común para que nunca caigamos en él. Un tamizaje positivo o de alto riesgo no es un diagnóstico. Simplemente significa que esa paciente es candidata para una prueba diagnóstica invasiva, si ella así lo decide. Y la perla final, la regla de oro, el diagnóstico de certeza. La única confirmación válida según la GPC viene del análisis de cromosomas que se obtiene por amniocentesis o biopsia de vellosidades. No hay de otra. Y cerramos con una reflexión. Entender a fondo esta diferencia entre probabilidad y certeza no solo sirve para pasar el examen, es la base para poder dar un buen asesoramiento genético. Uno que sea correcto, empático y que respete totalmente la decisión de la paciente. Ahí está el verdadero centro de la buena práctica clínica.